ver, el pasado martes, aquí le informamos, el Grupo México informó la suspensión de rutas de trenes hacia el norte del país como medida instrumentada luego de media docena de accidentes que dejaron migrantes heridos e incluso muertos. Debido a este paro, se estiman pérdidas millonarias para la compañía. La Asociación Mexicana de Ferrocarriles afirmó que los productos principalmente afectados son los graneles agrícolas, insumos acereros, producción de cemento y autos, así como la distribución de carga en general. La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana considera que otras industrias afectadas serían o serán la minería, la energética, química e intermodal. Según esto lo ha expresado el Grupo México, las pérdidas están oscilando entre 30 y 40 millones de pesos diarios, más allá de todo lo que se mueve desde los ferrocarriles en México de las diferentes industrias en el país. Este día la empresa Ferromex, filial del Grupo México, informó que reanudará algunas rutas donde ha detectado condiciones de seguridad para continuar el transporte de insumos y mercancías. En un comunicado, la empresa ferroviaria informó que ha instrumentado un monitoreo continuo en las inmediaciones de sus terminales para revisar la presencia de migrantes. Es hasta ahí lo que hemos hablado. Lo hemos hablado desde hace más de una semana. Hemos estado lo más que hemos podido en el tema y además hemos hablado con especialistas de toda índole. Hoy queremos hablar del factor económico, el cierre de vías de Ferromex. ¿Qué significa esto? Jorge Molina Larrondo es consultor en políticas públicas y comercio exterior. Bueno, Jorge, gracias que estás con nosotros, por tu tiempo. Muy buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Gracias. A ver, Jorge, hemos hablado de lo que transportan los trenes en el país, hemos hablado de la disminución. Algunos han hablado incluso que es plan con maña. Ayer hablamos con alguien que nos dijo es plan con maña de Ferromex. ¿Tú cómo ves las cosas y ante qué fenómeno estamos desde la perspectiva económica? Oye, sin soslayar el tema humano y el drama de los migrantes. Bueno, como tú decías al inicio del noticiero, si solamente nosotros vemos el porcentaje de carga que se mueve en México por ferrocarril, es aproximadamente una cuarta parte del total, aproximadamente la mitad de lo que se mueve por carretera. Pero hay que ver que lo que se mueve por tren son materiales que por su volumen realmente no tienen un transporte sustituto. O sea, estamos aquí hablando, como tú habías dicho, estamos hablando de minerales, estamos hablando de metales, estamos hablando también de granos. Y también estamos hablando de una industria que está muy orientada hacia lo que es el comercio exterior de México. El 72% de la carga que se movió el año pasado por tren fue precisamente relacionada con el comercio exterior y solamente el 28% restante fue carga que se movió dentro del territorio mexicano. Ahora, dentro de lo que fue el movimiento de carga relacionada con comercio exterior del año pasado, que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario reportó 92.4 millones de toneladas, el 73% de esta, o sea, 67.8 millones de toneladas, fueron importaciones y solamente el 24.6 fueron exportaciones. Hay que ver que esas importaciones son sobre todo de bienes intermedios o bienes no terminados que se utilizan en México precisamente para seguir produciendo, por lo cual resultan ser extremadamente importantes. Ah, caray. A ver, esto significa que para Ferromex sí son pérdidas, pero no solo para Ferromex. Para toda la economía. Y como tú lo acabas de decir, o sea, estamos hablando de granos. Por ejemplo, en el caso del maíz que ahorita está tan sonado, hay que ver que nuestro país importa aproximadamente 2/3 partes del maíz que nosotros consumimos. Por ejemplo, nuestra industria automotriz sí
es nuestro principal producto de exportación, pero también es una de las dos principales industrias que utilizan el acero. Y entonces precisamente hay muchísimo comercio entre las armadoras mexicanas y las armadoras de Estados Unidos para poder llegar a ser un vehículo finalmente. Así como hablamos de granos, de maíz, podemos hablar de trigo, de cebada. Podemos hablar también de otros bienes intermedios que, como te digo, si tú ves la balanza comercial de nuestro país, el 80% de todo lo que importamos son bienes intermedios, o sea, bienes que utilizamos para seguir produciendo. Aproximadamente un 10%, perdón, un 12% son bienes ya terminados y el otro 8% es maquinaria y equipo, lo que se le considera o lo que se le llama bienes de capital. De ahí entonces que además siendo Ferromex la empresa de trenes más grande de México y que tiene el transporte de todo lo que es el centro norte del país y el Pacífico, se vuelve verdaderamente una empresa clave para toda nuestra economía. Oye, Jorge, estos trenes obviamente cruzan la frontera y se meten muy lejana, de manera muy lejana en los Estados Unidos, muy al interior de su territorio. No, porque todavía sigue habiendo problemas para los cruces fronterizos. Entonces muchas veces solamente se hace el intercambio en la frontera. En la frontera. Eso es algo que todavía tiene que afinarse. Sí, ese es un tema, ¿eh? Y el Temec ahí debería de ayudar en lugar de frenar. A ver, déjame plantearte otra cosa. Adelante, adelante, ibas a decir algo, Jorge. No, que precisamente lo que tú dices, que hay temas que todavía se tienen que afinar y que serían precisamente de los ajustes que se tendrían que presentar ahora para la revisión del 2026. Claro. Bueno, a ver, un asunto más. ¿Cómo ves desde esta óptica la parte en donde los migrantes se suben a los trenes? Entiendo que no es nada nuevo, la bestia desde hace muchos años, pero aquí se ha dado un fenómeno que te pregunto, ¿lo que hizo la empresa fue lo indicado o qué alcanzas a apreciar en cuanto a la otra parte que es el fenómeno humano, el drama humano? Tú sabes que dicen que en política no hay coincidencias. Entonces, por una parte sí llama la atención el que esto se esté dando. Y déjame comentar que es precisamente cuando se está negociando en Washington el presupuesto federal para el próximo año y donde los republicanos de la Cámara Baja han hecho, han hecho propuestas muy fuertes con relación a pedir más recursos y la aplicación de medidas mucho más fuertes para detener la inmigración, a lo cual hasta ahorita los demócratas no han aceptado y que realmente están poniendo, digamos, contra la pared a Biden, que realmente tendrá que llegar a alguna negociación. Lo que por otro lado también llama la atención es la manera en cómo se ha coordinado todo este que parecería esfuerzo de mover a la gente en ciertas fechas, que como tú lo dices, el tema de la migración en México ha existido por muchísimos años, pero al menos no parecía que tuviera la coordinación que ha mostrado en los últimos 4 o 5. Sí. Y por otro lado, lo que también a mí me llama mucho la atención, y eso creo que también tiene que ver con lo que hace y no hace el gobierno mexicano, es que nadie en Washington ha escuchado el punto de vista mexicano de que nosotros tenemos un despliegue de 23,000 o 25,000 soldados de la Guardia Nacional precisamente tratando de detener o de atender este problema, y por otro lado los republicanos siguen diciendo barbaridad y media como si el gobierno mexicano no estuviera haciendo nada. Ahí también creo que es necesario, como se hacía en otros años, en otros sexenios, el tener
tener un grupo que precisamente promueva los intereses mexicanos y también diga lo que se está haciendo, porque de lo contrario solamente se están diciendo puras barbaridades en contra de nuestro país y estas solamente van a tender a aumentar conforme vaya progresando las elecciones primarias a lo largo del primer semestre del próximo año. Fíjate, estoy leyendo ahorita que en un discurso de hace unos minutos, Jorge, el presidente Joe Biden les hizo una severa crítica a los republicanos y dijo que los republicanos habían destripado el sistema migratorio. Sí, precisamente antes de empezar aquí contigo tuve oportunidad de escuchar una parte de ese discurso y precisamente va dirigido a eso, de que ahora para el presupuesto que, déjame echarme para atrás, el Congreso de Estados Unidos tiene que llegar a una decisión sobre el presupuesto a más tardar este 30 de septiembre, Sí. porque el año fiscal en Estados Unidos empieza el 1 de octubre. Y los republicanos han estado poniendo una serie de trabas con la intención de que se vuelvan a asignar y aprobar recursos para el muro y volver a poner una serie de medidas que favorecen a los republicanos, como una mayor cantidad de personal dedicado. Ahí lo que hay que ver también es que, como digo, los demócratas están diciendo una cosa, los republicanos están diciendo otra. Sí. Híjole, pero nadie está diciendo lo que está haciendo México. Te mando un gran saludo, Jorge Molina. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, Jorge. Gracias. Muy buenas noches.